Bueno, finalmente entramos en el tema de lo que son vectores y cómo trabajar con ellos. Un vector, para hacer un poquito de recuerdo, un vector es como una flecha. Ahora, una flecha un poquito anticuada, vamos a tratar un poquito más moderno. Un vector es como esto, como un cohete. Este es un cohete de modelo que disparamos, a veces como ejercicio, le ponemos un motorcito aquí y lo disparamos. Déjame enseñarte un video bien cortito de un ejemplo de un cohete que disparamos. Bien, ¿te pareció interesante disparar cohetes? Bueno, esa es una de las cosas cuando hay la oportunidad de tener el equipo, lo hacemos en la clase o en la escuela. El caso, pues, ¿qué es lo que queremos ilustrarte? Un cohete o una flecha está apuntando, o sea, su cuerpo está a lo largo de una línea, ¿verdad? Está a lo largo de una línea. Además de eso, él tiene una punta, se dirige hacia allá es que precisamente vuela el cohete, y tiene una cola. De a partir de aquí a la punta es la magnitud, o sea, la longitud del cohete es la magnitud de lo que sería representando este cohete, sería una flecha. O sea, un vector, una cantidad que tiene magnitud, pero entonces también tiene dirección, o sea, la dirección a lo largo de lo cual está la flecha o el cohete. Y además de eso, apuntando en esa dirección. O sea, en ese sentido, a lo largo de esa dirección. Entonces, en realidad, normalmente hemos aprendido, el vector es una cantidad que tiene magnitud, que tiene dirección, pero con la dirección está el sentido también. Entonces, muchas veces verás que solo se habla de dirección, pero en realidad eso implica el sentido también. Entonces, pues tiene una forma así. Además, hay unos aspectos interesantes de esto. Cuando uno lo mira de frente, ¿verdad? Cuando uno mira así esto de frente, tú lo ves, es una punta. O sea, tiene como un pequeño círculo que es el cuerpo del cohete o el cuerpo de la flecha o el cuerpo del vector y tiene una punta. Entonces, nosotros simbolizamos, a veces cuando trabajamos con los vectores, simbolizamos la punta del vector así, con un pequeño círculo y una punta en el centro. Ese es la punta, ¿verdad? La punta del vector, o sea, nos está indicando que el vector apunta hacia nosotros. Y en la parte trasera, verás que la parte de atrás del cohete, como una flecha también, donde tienen las plumas, también tiene una forma de cruz. ¿Ve? Una forma de cruz. Entonces, muchas veces hacemos eso precisamente. Cuando representamos un vector, está entrando en el plano. Por ejemplo, en este caso, el vector está saliendo del plano. En este está entrando en el plano, estaría así. O de esta forma, simplemente una cruz, e indicamos de qué cantidad se trata, o ponemos un círculo y le ponemos la cruz. Entonces estamos indicando aquí, esta es la cola, ¿verdad? La cola del vector. Ese es para hacer unos apuntes adelantados porque a veces vemos los vectores en un plano. Vectores así, de esta forma, de esto, pero a veces vemos los vectores de frente o hacia atrás. Es decir, la cantidad vectorial se dirige hacia adentro del plano que estamos viendo o sale hacia afuera. Entonces, vamos a empezar entonces a tratar el vector, las cantidades vectoriales. Y recordemos que las cantidades vectoriales tienen una magnitud, tienen una dirección y tienen un sentido. Esa magnitud está representada por una cantidad numérica en las unidades correspondientes a la cantidad vectorial. La dirección está expresada en forma de un elemento que me da dirección, por ejemplo un ángulo, pero un ángulo medido con respecto a un eje de referencia. Ese eje de referencia puede ser el eje cartesiano, puede ser el eje polar, como lo hemos visto en las coordenadas polares,
o puede ser el eje de las direcciones cardinales, el norte, sur, este y oeste, si nos estamos moviendo sobre la superficie terrestre y hacemos referencia a la superficie terrestre. ¿Ves? Entonces usamos las direcciones cardinales, norte, sur, este y oeste. Si estamos en un plano arbitrario, podemos usar el eje cartesiano, o XY, o podemos usar el eje polar, que es radio y ángulo, como discutimos las coordenadas polares hace un momento. Entonces, vamos entonces ahora a trabajar, vamos a usar nuestra pizarra electrónica para ir sobre, ya más en forma bien conceptual, el trabajo del concepto de vectores, las operaciones básicas de vectores, primero gráfica, cómo se añaden, siguiendo el modelo del paralelogramo de velocidad o el paralelogramo de fuerza de Newton. Y ya lo vimos cómo lo hacen los números complejos cuando se representan gráficamente en el plano complejo. Luego vamos a ver algo que también nos ilustra el plano complejo, y es cómo nosotros podemos sumar vectores en función analítica, es decir, en manera analítica, decomponemos a los vectores en expresiones matemáticas. Y vamos a ver todos esos dos temas: cómo operar con vectores, cómo representarlos. Fíjate, toma bien cuenta, toma punto, para que apuntes bien. Primero, cómo representamos los vectores, que ya hemos visto parte. Segundo, cómo operamos con ellos, las operaciones más simples de suma y resta. Y tercero, cómo podemos representarlos matemáticamente, es decir, algebraicamente o analíticamente, y luego hacer operaciones con esas representaciones analíticas del vector, de manera que podamos trabajar con ellos en algunos casos más fácil. Por ejemplo, si trabajamos con dos vectores, podemos hacerlo gráfico, si tenemos una buena idea de lo que estamos haciendo y tenemos habilidades geométricas. Pero si no son dos, sino 3, 4, 5 vectores en diferentes direcciones, entonces se nos hace un poco complicado dibujar uno, luego el otro, que eso lo vamos a explicar en un momento con la operación gráfica. Entonces, son 3 partes que vienen. Inmediatamente, el vector, representación, las operaciones básicas de suma y resta. La segunda parte es la representación analítica del vector en sus componentes y las operaciones con componentes. Y finalmente viene un capítulo, la tercera parte de esta subsección, que tiene que ver con la representación de los vectores en forma analítica, pero entonces en función de los ejes de coordenadas. Y vamos a ver el caso cartesiano y también el caso polar, que puede ser interesante. El caso polar se usa en pocas ocasiones, pero vamos a tocarlo también. Entonces son 3 siguientes partes que vienen de videos. Al principio te recuerdo de qué se trata y luego ponemos la explicación en nuestra pizarra digital, ¿ok? Entonces, apunte y síguenos. Como dijimos hace un momentito, vamos entonces ahora a trabajar la representación del vector gráficamente y vamos a hacer suma y resta de los vectores gráficamente, ¿ok? Entonces toma apuntes, síguenos en la pizarra digital. Cualquier pregunta, haz tus comentarios, por favor, nos los haz saber. Bien, vamos entonces a iniciar nuestro estudio de vectores. ¿Ya? Recordando que el vector tiene 2 características, tiene 2 elementos. Uno, tiene una magnitud y tiene una dirección. Y esta dirección es única. En esa dirección va implícito el sentido. ¿Recuerdas el dibujo que hicimos de una flecha? Bueno, a eso vamos. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una cantidad? Una cantidad, un vector, por ejemplo, es una velocidad. Y la velocidad está dada, por ejemplo, vamos a decir, una velocidad de 20 metros por segundo. Pero eso es solamente la magnitud. Yo tengo, para poder definir la velocidad como vector, tengo que decir, bueno, está moviéndose en dirección, por ejemplo, 37 grados al norte del este. ¿Ves? Esa sería una forma de expresar la dirección. Pero tengo que decir las dos cosas. Entonces, ¿cómo las digo? ¿Cómo yo digo esta cantidad? Entonces, vamos primero a hacer la representación gráfica de este vector. Y partimos del concepto de, bueno, entre 2 puntos me quiero mover sobre un punto, de un punto B a B, o
o P a Q. Vamos a usar P a Q, que es menos obvio. Entonces tengo, por ejemplo, un punto P aquí y me quiero mover a un punto Q acá. Entonces estos dos puntos están sobre una línea, ¿verdad? Entre P y Q entonces hay un segmento. Entonces vamos a dibujarlo acá. Vamos a repetir esto, PQ y Q. Vamos a ver, no, quizás no está en exactamente el lugar, porque quiero hacerlo que esté exactamente en la misma orientación. Y este es Q. Y entonces tengo el segmento aquel que acabo de dibujar hace un momentito. ¿Viste? No me quedó exactamente igual. Vamos a cambiar esto y ponerlo en el lugar correcto. Eso es. Entonces hay un segmento entre P y Q, que será esto que está aquí. ¿Bien? Entonces, tengo primero una línea, es decir, una dirección. Tengo ahora un segmento. De esa línea he escogido solamente la parte que va de P a Q. Y ahora, bueno, ahora entre P y Q voy a hacer una cosa. Aquí tengo P y aquí tengo Q. Nuevamente, perdón que repita el dibujo, pero para explicar muy bien y tenerlo bien descrito las tres cosas. Tengo la línea, tengo el segmento, pero ahora este segmento está dirigido. ¿Qué significa? Estoy indicando que me voy moviendo, por ejemplo, de P a Q. Explícitamente estoy poniendo la indicación de que voy de uno a otro. Entonces esto se llama un segmento dirigido. Bien. Ahora, si yo tengo este segmento dirigido, vamos a ponerlo acá ahora. Repetimos de nuevo P a Q. Y tengo este segmento dirigido aquí en esta línea, que ahora ya sé que no es un cualquier segmento, sino que tiene esto. Y ese segmento entonces, en virtud de esto, de este segmento, el segmento tiene una longitud, obviamente. Entonces tiene una longitud, vamos a ponerlo aquí, hay una longitud. Y si tiene una longitud y tiene además esto, vamos tiene una dirección. Esa dirección puede estar medida, por ejemplo, por un ángulo con respecto a una dirección que hemos escogido que sea algo así. Hemos tomado un eje cartesiano que hemos puesto por aquí de referencia y la línea horizontal es la línea de referencia con que estoy midiendo alfa, que también, recuerda que esto es también la forma en que se hacía con coordenadas polares. Se tomaba el eje X como el eje polar y se medía el ángulo a partir de ahí. Entonces tengo dirección y obviamente con la flecha estoy indicando el sentido. ¿Bien? Estoy indicando el sentido. Entonces este vector yo lo puedo nombrar, darle un nombre. Ejemplo, le puedo llamar A. O puedo usar una letra minúscula, no tiene que ser una mayúscula, puedo usar una letra minúscula también, puedo usar W, por ejemplo. Pero entonces para decirle a otra persona que está viendo esto y que para yo darle a entender qué estoy haciendo, estoy construyendo lo que se llama un vector. Bueno, un vector tiene una característica cuando yo lo nombro. Le pongo una letra, asocio una letra, pero entonces a esa letra le añado esto. Una pequeña flechita arriba del símbolo que representa la cantidad. Entonces ahora puedo decir lo siguiente. El vector A es igual a una magnitud, que es la longitud del segmento, y una dirección, alfa, con respecto al eje de coordenadas. Entonces, como esta dirección alfa es única,
como en el caso de coordenadas polares, entonces, obviamente, hemos descrito un vector. Y así es como nosotros lo describimos y lo trabajamos. Con una representación gráfica, que es una flecha, con la longitud de la flecha representa la magnitud, o sea, esto representa la magnitud, y la dirección, el ángulo, representa entonces la dirección. ¿Ya? Tan simple como eso. Si yo quiero escribir mi otro vector W, por ejemplo, entonces escribí W y diré, bueno, W es igual a otra longitud, otro segmento dirigido de algún valor y una dirección. Por ejemplo, si es diferente de esta, lo llamaría, por ejemplo, beta. ¿Okay? Esto entonces aquí van números. Por ejemplo, si W es una velocidad, vamos a suponer que es una velocidad, entonces yo lo puedo escribir así: W igual a, y pongo la cantidad, 20 metros por segundo, y está dirigido, recuerda lo que hicimos antes, 37 grados al norte, bueno, pues pongo a escribir así, 37 grados al norte del este, o lo explico o lo pongo explícitamente de esa forma porque estoy haciendo algo muy importante, estoy midiendo el ángulo de manera estándar. Lo ponemos aquí. ¿Cuál es la manera estándar? Bueno, la manera estándar es esta. Yo mido el ángulo con respecto al eje X y de esta manera es positivo, y de esta manera, o sea, contra las manecillas del reloj es positivo y con las manecillas del reloj es negativo. Y esta es la manera estándar de medir ángulos. Entonces, obviamente, si estoy en esta forma, será positivo. Si está medido acá abajo, entonces será negativo. Entonces, se mide de 0 a todo el eje, por ejemplo, y se mide directamente. Por ejemplo, el ángulo puede ser, como dijimos, puede ser 37 grados, puede ser 102 grados, puede ser 305 grados, o puede ser, por ejemplo, 265 grados. Todos esos son ángulos únicos, es decir, están orientados en una posición muy específica estándar con respecto al eje, y por tanto la dirección te da el sentido de una vez. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar a operaciones con los vectores. ¿Ok? Bien, hemos cambiado nuestro tablerito y estamos listos entonces para trabajar con operaciones con vectores. Y empezamos con la primera, la suma o adición. Entonces aquí vamos a utilizar un mecanismo importante. Ya sabemos cómo representar vectores. Entonces vamos a representar dos vectores. El vector A, vamos a poner un poquito más grueso para que lo veamos bien. El vector A es un vector dirigido horizontalmente y tiene esa magnitud. Y tenemos entonces un vector B. Tenemos un vector B que forma un ángulo con la horizontal. Pues bien, antes de empezar esta operación hay que tomar en cuenta algo fundamentalísimo. Fundamentalísimo en las operaciones con vectores. Y vamos a ponerlo aquí, fundamental. ¿Ok? No podemos olvidar esto. Solo se pueden añadir o sumar, vamos a poner la palabra sumar, solo se pueden sumar vectores que representan la misma magnitud, la misma cantidad física. ¿Ok? Solamente puedo hacer eso. Es decir, yo no puedo sumar velocidad
con, vamos a decir, con aceleración. No, eso no se puede hacer. ¿Qué va? No, grande. No se puede sumar dos cantidades, aunque parezca que están relacionadas al mismo movimiento del mismo cuerpo, eso no se puede hacer. Yo puedo sumar velocidades con velocidad, una velocidad 1 con una velocidad 2. Eso sí lo puedo hacer. ¿Ya? Pero no puedo hacer lo otro. O velocidad con fuerza, o aceleración con fuerza. Yo no puedo sumar esas cantidades. ¿Estamos claros? Bien, esto es una regla de oro, no te olvides de eso. Entonces vamos a ver cómo sumamos A y B. Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros a hacer esta operación? Esta operación nos ayuda los números complejos. Lo que nosotros aprendimos del plano complejo nos va a decir cómo se va a sumar, porque es la forma. El plano complejo fue la que dio la estructura matemática y la representación gráfica para sumar vectores, porque es la que representa lo que nosotros hemos visto en la naturaleza, como la suma de vectores de lo que llamamos el paralelogramo de velocidades o el paralelogramo de fuerza de Newton. La manera como las fuerzas se intervienen y se suman está dado por esos diagramas, esos paralelogramos. Y la forma matemática, geométrica que representó ese tipo de operación fue los números complejos, lo que nosotros vimos. Entonces, ¿cómo operamos A más B? Entonces vamos a poner A. Tenemos que mantener A exactamente igual. ¿Ok? El mismo ángulo y la misma longitud. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a hacer esto gráficamente. Y el vector B también. Tiene que mantenerse igual longitud e igual ángulo. ¿Y por qué lo puse así? ¿Recuerdas el número complejo cómo pasaba? El número complejo 1 se ponía su segmento y el número complejo 2 se ponía a continuación. Y entonces la suma de los dos era lo que representaba el número complejo resultante. Pero lo poníamos de esa manera, o sea, que era poner el inicio del primero, vamos a poner aquí el inicio del primero y terminar el primero. Entonces, ¿cómo resultó ser la suma de estos dos segmentos? Fue que el segundo está entonces colocándose al final del primer vector, donde inicia el inicio, o sea, esto que está aquí es el inicio de B, y este es el terminal de A. Esa es una cosa que nos quedamos allá de la primera parte. Terminal de A, y ellos allí se unen. Y se coloca el vector B con su magnitud y su dirección tal cual. ¿Y cuál fue el resultado que obtuvimos en número complejo? Bueno, el vector que resultaba, o sea, el número complejo que resultaba, era el que iba desde el inicio de A hasta el final de B. Vamos a ponerlo en línea gruesa para que se vea bien. Ahí. Ese es A más B. Entonces hemos puesto un vector y a continuación, cuidando que sea de la misma magnitud y el mismo ángulo que el vector original, lo ponemos entonces al final del primer vector. ¿Ok? Bien. ¿Y qué tal si yo decido sumar B primero y luego A? ¿Cuál va a ser el resultado? Entonces vamos a hacerlo. Tomamos B de arriba y lo dibujamos aquí, teniendo la misma magnitud. Está un poquito inclinado. Vamos a borrarlo para ponerlo bien, porque tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacer bien estas cosas. Y tú también allá en tu cuadernito, en tu apunte, lo que sea, en tu tablet, exactamente lo mismo. Así está. Ahora sí estamos hablando. El mismo ángulo, ¿verdad? El vector B. Pero entonces ahora el segundo es el vector A. Entonces al final del vector B voy a poner el vector A con su largo, usando el mismo ángulo. Aquí está el vector A. Y el resultado, ¿qué va a ser? El resultado es desde el inicio de B al término de A. Esto lo hicimos en el número complejo.
pudimos ver cómo se podían hacer esto. O sea, no estamos nada más que repitiendo lo que pasaba con los números complejos. ¿Ok? Entonces, esto es B más A. Pero yo quiero que tú hagas un ejercicio interesante aquí. Esto tú lo estás viendo en tu pantalla. ¿Ya? Estás viendo la video en la pantalla tuya. Entonces, toma una regla, una pequeña regla, en centímetros, por ejemplo, y verifica las longitudes. Es decir, mira el vector A que tenemos en el primer dibujo y el vector A del segundo. Deben ser más o menos iguales. Y luego ves el vector B en el primer dibujo y el vector B en el segundo dibujo. Y deben también, más o menos, ser iguales. Pequeña diferencia aquí y allá, pero deben ser iguales. Y con el mismo ángulo, aproximadamente. Espero que sea así. Entonces, ahora toma la regla y mide A más B, el vector negrito, el negro, vector A más B, y luego mide el vector B más A. Si la longitud que encontraste entre los dos es casi la misma, 1 milímetro más, 1 milímetro menos, o medio milímetro, pero ves que es la misma, entonces ¿qué significa esto? Esto significa algo muy simple. Significa que A más B es igual a B más A. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo he invertido el orden de A y B y luego ahora he puesto B primero con respecto a A. Es decir, he conmutado las posiciones de los vectores y esto se llama precisamente la propiedad de conmutatividad de esta operación, de la suma de vectores. Eso es algo que ocurre con los números normales. Usted suma 2 más 6, es lo mismo que sumar 6 más 2. ¿Sí? Entonces, tenemos ese resultado de la operación de suma. ¿Alguna pregunta? Bien, puedes añadir comentario, puedes seguir comentando ahí abajo, en la parte de abajo del video. ¿Y qué pasó con la resta? ¿Y la resta? ¿O subtracción? ¿Cómo hacemos? Bueno, eso es la siguiente pantalla. Vamos a ver la subtracción, adición. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es A menos B, por ejemplo? O B menos A. Bien, entonces ahora vamos a analizar el otro. Operaciones con vectores. Pero ahora la resta o subtracción. Bueno, ¿eso qué significaría? Si tomamos nuestros famosos vectores A y B, A y B, ¿cómo lo restamos? Es decir, la primera operación sería A más, ya la sabemos la suma, perdón. Así, A menos B. Sin embargo, recuerda que estamos trabajando la suma de vectores como en base a lo que hemos aprendido gráficamente, en base a lo que hemos aprendido en los números complejos. Pero los números complejos, así como se suman, también se restan. Y eso significa que la parte real se resta y la parte compleja también. O sea, la parte imaginaria también se resta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa la resta? Si yo me recuerdo álgebra, una resta también significa esto. A más sumar el negativo de B, ¿verdad? Bien, sumar el negativo de B. ¿Pero qué es el negativo de B? Bien, entonces aquí recordamos una cosa muy importante. Coordenadas polares. ¿Y qué habíamos aprendido de coordenadas polares?
si teníamos el polo aquí, y este es el eje polar, y teníamos una cantidad aquí, este era el ángulo, y este era R, el radio vector, a ese punto. Pero cuando nosotros usábamos el mismo ángulo, es decir, dejábamos el ángulo intacto, pero entonces extendíamos la línea hacia acá, ¿ya? Y dibujábamos esa R. Guardando la misma magnitud y el mismo sentido. ¿Qué sucede? Acá va a haber un punto nuevo. Ese punto no tiene las mismas coordenadas que el otro punto. Pero R ya no es R, es menos R. Aquí hay un número negativo entonces. O sea, el negativo significa en la dirección opuesta. Eso es lo que las coordenadas polares me está diciendo. O sea, más que la dirección, fíjate que el ángulo es el mismo. Es en el sentido opuesto. Me está diciendo que negativo frente a un vector implica el sentido opuesto. Lo que significa que si estos fueran vectores, el negativo es este. O sea, si este es A, no change. Entonces, aquí tengo que cortar esta parte del segmento, pero bueno. Entonces, ¿qué significa el negativo? ¿Qué significa el negativo entonces? Significa esto. El mismo vector A, con la misma magnitud, en la misma dirección, pero ahora apunta hacia acá. Y a ese vector le vamos a llamar menos A, o el negativo de A. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, ¿qué significa una resta? Pues es una suma entre un vector positivo y un vector negativo. Eso es todo. Entonces, vamos a hacer la operación A menos B. Entonces, para hacer la operación menos B, primero tengo el vector A. ¿Ya? Dibujo el vector A. Aquí. Vamos a ponerlo acá. ¿Y el vector B dónde va entonces? Ok. El vector B va en dirección opuesta. Pero entonces tenemos que ponerlo. O sea, el B menos es así. Es en la dirección opuesta. Entonces tengo ahora este es el lado inicial y terminal. Entonces el lado inicial de menos B está aquí, donde termina A, y este es el resultado. Okay, con su respectiva magnitud. Y este es menos B. ¿Ok? Entonces, ¿qué es A menos B? Bueno, A menos B va desde el inicio de A, aquí, al término de menos B. O sea, es esto. Esto es A menos B. ¿Ves qué fácil es? A menos B. Ahora nota un detalle muy interesante. Habíamos hecho la suma de A más B, ¿verdad? A más B era esto.
y B está aquí. ¿Ya? Este es B y este es A. Y la suma de A más B había sido resultado esta. Eso era A más B. Ajá. ¿Ves? Notas de la diferencia de lo que estamos viendo. A más B y A menos B. Notas una cosa. Bueno, si yo ahora dibujo el vector B a continuación de A, voy a ponerlo en líneas discontinuas para que se note la diferencia. Bien, este sería B. Y luego a continuación dibujo A. ¿Ves lo que se forma? El paralelogramo. Pero ¿qué notas? En la suma es la diagonal mayor. En la resta es esta. La diferencia, la sustracción es la otra diagonal. Ahí lo tienes. Esta es la diferencia. ¿Ves? Paralelogramo de velocidad, el paralelogramo de fuerza está explícito aquí. Bien, ahí está la suma de vectores y la diferencia de vectores gráficamente. Ahora vamos a hacer un pequeñito problema. Bueno, vamos a hacer el caso entonces de la adición gráfica de vector. Ya lo terminamos. Ahora tenemos que conciliar el sueño con ¿qué pasa con los vectores? ¿Cómo podemos hacer esa unión de los vectores, la gráfica de los vectores, digamos, por una operación ligeramente diferente? Y eso es lo que habíamos hablado hace un tiempo atrás, al inicio de toda esta discusión, de que primero íbamos a ver la operación entre vectores de forma gráfica y luego íbamos a desglosar esos vectores en los que llamamos componentes y entonces ver las operaciones con ellos. ¿Ok? Así que poner mucha atención. Vamos a entrar en eso y luego al final vamos a hacer una serie de ejercicios y ejemplos. ¿Ok?